Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 35. ¿Ok? Lucas capítulo 10, versículos 37. Y seguimos con lo que son conversaciones con Jesús. Hemos visto, ¿verdad? Marta y María, hemos visto la mujer samaritana, hemos visto Jesús y Zaqueo, y hoy día también vamos a ver cuando a Jesús se le hace una pregunta sobre el prójimo, y vamos a ver la historia del buen samaritano. Así que acompáñenme por favor con su vista, yo voy a leerlo en voz alta y ustedes por favor ahí con su vista van a seguir la lectura. Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 37. La palabra de Dios dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuidámele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Qué tremenda historia. Hoy día vamos a desmenuzarla en el tiempo que tenemos. Tal vez no vamos a expandernos mucho hoy día por lo mismo del tiempo que tenemos, pero recuérdense que también el miércoles hacemos un repaso de lo que estamos viendo hoy día. Jesús enseña sobre el amor a Dios y al prójimo. Y la pregunta para empezar es, y usted se lo va a hacer esa pregunta: ¿amaré yo a este nivel? ¿Amaré yo a este nivel? Eso lo vemos en el versículo 27, cuando leemos que el Señor dice, o la pregunta de este hombre que le hace, el Señor le dice: ¿cómo lees en la ley? Y él le dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ama a Dios con todo tu ser, con todo lo que tienes. Y una vez más, la pregunta que nos hacemos es: nosotros, usted, ¿ama al Señor de esa magnitud, de esa manera? Primero nos dice ahí: con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, con todos nuestros sentimientos y las emociones más profundas que tenemos. ¿No? A veces nosotros hacemos expresiones como: ay, cuánto quiero a esta persona, o cuánto adoro a esta persona, y usamos palabras, pero en realidad a veces no entendemos el calibre o el significado detrás de esa palabra. ¿Okay? Porque no sabemos todo lo que esa palabra conlleva. A veces hablamos y decimos las cosas cuando uno, ¿verdad?, está enamorado, cuando estaba enamorado, ¿verdad?
Uno usa muchas palabras bonitas y busca todas las palabras habidas y por haber y tal vez trata de preguntar o checar el diccionario. ¿Por qué? Porque quiere inspirarse y decir lo más atento posible. ¿No es cierto? Trata de sorprender a esa persona. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Se han enamorado alguna vez, hermanos? Creo que sí, ¿no? No creo que no se hayan enamorado. Entonces, ¿sí o no? Uno trata de inspirarse y trata de decirlo. Y aún con todo, hermanos, no somos quien para juzgar, pero algunos se pone a pensar, ¿verdaderamente le ama con toda su vida? Y cuando se expresan esas canciones de amor, tú eres como el aire que respiro o el oxígeno, ¿no? Verdaderamente uno puede, si tú no estás, me muero y todas esas cosas, yo no vivo. Verdaderamente, o es simple mero hablar a veces que uno hace, ¿verdad? Y no quiero quitarle a uno esas expresiones, ¿verdad? Pero a decir verdad, hermanos, nosotros los seres humanos, Dios nos va enseñando a amar a las personas y a honrarlas y a respetarlas y a tenerlas en alta estima a través del tiempo. ¿Ok? A través del tiempo. Cuando usted conoce una persona, usted la conoce por primera vez, va a ser un poco difícil que usted diga, yo la amo a esa persona, cuando recién la está conociendo. Pero cuando usted va entrando ya a una amistad, ¿no?, mayor, y vamos a poner de ejemplo la familia mismo, ya sea la esposa o los hijos, uno pasa calidad de tiempo con ellos, uno los ve en sus momentos bonitos, en sus momentos difíciles, y uno agarra un cariño y un amor especial porque sabe que están cerca a uno, porque sabe que es sangre de su sangre y todo lo demás, porque sabe que están ahí incondicionalmente para uno, y entonces uno desarrolla ese aprecio especial hacia estas personas. ¿Ok? Pero cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios en otro pasaje que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, es como que el Señor está ahí mirando sobre la faz de la tierra y está viendo a cada uno de ustedes, ¿no? Está viendo ahí a Mari, a Ever, ¿no? Está viendo a Carmen, está viendo al hermano Octavio, y el Señor ya antes le amó a usted. Antes que usted venga a este mundo, inclusive Dios ya tenía un plan para su vida. ¿Sí me explico? Entonces ese amor de Dios siempre ha estado ahí latente, siempre ha estado ahí. Nosotros a veces, como puede pasarle a un muchachito cuando está en su edad de rebeldía, o a un niño cuando está en su momento de rebeldía, no se da muchas veces cuenta de que mamá o papá le aman. Sabe que mamá y papá están ahí y cualquier necesidad y cualquier cosa pueden ir hacia él o a ella. Pero muchas veces no percibe necesariamente ese amor. Y después, cuando va madurando y cuando va creciendo, se da cuenta y dice, papá siempre estuvo ahí, mamá siempre estuvo ahí. Y comienza a valorar lo que mamá o papá hicieron por uno. Algo similar ocurre a veces con nosotros. Dios siempre ha estado ahí. A veces las personas dicen, es que a mí Dios no me escucha. O a veces las personas dicen, es que yo tengo muchos problemas y yo no sé dónde está Dios en todo esto. Pero sabe una cosa, Dios siempre está ahí, presto y llano para escucharle, y está atento a su necesidad, y de hecho quiere ayudarle y quiere tratar con usted, sino que nosotros a veces somos los complicados. Pero el amor de Dios está ahí, y por eso el Señor nos dice, Señor te ama, así que con todo tu corazón, con todo lo más profundo de tus sentimientos, ama a Dios. Con toda tu alma, con todo tu sentir. A veces describir la palabra alma puede llevarnos de muchas direcciones, pero es lo más profundo de nosotros. Y el Señor nos está diciendo, de esa manera yo te amo y de esa manera tienes que amarme a mí. Porque ya lo decíamos en algún momento dado aquí, que Dios es un Dios celoso en el buen término. Y Él no quiere compartir esa adoración con otras cosas, personas, ídolos o lo que fuese. Y Él nos dice, tienes que amarme de esta manera, tienes que amarme con todo tu ser. No solamente eso, sino también
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, es decir, con mi trabajo, con mi inteligencia que Dios me ha dado. ¿Okay? Yo creo que Dios a todos nos ha dado inteligencia. ¿Okay? Dios a todos nos ha dado habilidades. Algunos son diestros más en algunas cosas, otros en otras. Pero la realidad es que Dios nos ha dado a todos ciertas capacidades. Y el Señor está diciéndonos aquí, con esas habilidades, con lo que tú haces, también ríndeme culto, adoración, con todas tus fuerzas, con tu mente. Que tu mente también esté pensando en las cosas de Dios, es decir, en su palabra, la palabra de Dios. Que podamos reflexionar, que podamos pensar, que podamos meditar en lo que Dios, en lo bueno que es Dios. Ahí afuera ustedes han visto en el cartel, dice Dios es bueno. ¿Dios es bueno, hermanos? ¿Lo creemos así verdaderamente? Amén. Entonces tenemos que pensar, Señor, gracias por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias, Señor, por fijarte en mí. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Y en nuestra mente también tener al Señor. Hablábamos el día miércoles con aquel grupo que se está preparando ahorita los primeros pasos, ¿no? Son algunas hermanas y hermanos que se está preparando. Y hablábamos sobre lo que es la obediencia a Dios. Y dentro de lo que estábamos mencionando, hablamos que, y no sé cómo llegamos a este tema, pero muchas veces lo que uno ve en la televisión, y especialmente en el tiempo en el cual estamos viendo, no siempre nos edifica, no siempre nos instruye, no siempre nos ayuda, ¿no? Y más bien a veces un poco que nos distancia o nos desenfoca, mejor dicho, de nuestra adoración a Dios. O nos distrae o nos quedamos y al final del día no hemos aprendido más porque no es pues material bueno lo que se está presentando hoy en día. Y creo que a todos nos ha pasado en un momento dado que prestamos atención a las cosas de allá afuera, pero a la hora de la hora cuando te das cuenta dices, ¿verdaderamente esto sirve? ¿Verdaderamente esto me va a edificar, me va a ayudar en mi comunión con Dios? Y es algo que siempre tenemos que hacer, esa evaluación en nuestras vidas. Lo que estoy haciendo ahorita, ¿me va a ayudar en mi relación con Dios? ¿O al contrario, me va a alejar de mi relación con Dios? Algo interesante para hacer la evaluación es cuando uno hace las cosas de repente en secreto o cuando uno, como dicen en inglés, shut down, ¿no? Una parte se cierra de nuestra mente y no queremos pensar en Dios porque queremos hacer lo nuestro. Y ahí queremos evaluarnos y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque el Señor nos llama, amarás al Señor con todas tus fuerzas, pero también con toda tu mente. Y hermano, esto no lo dice el pastor tal, el libro tal, esto lo dice la palabra de Dios. Hablar entonces del amor de Dios, hermanos, es algo tremendo, porque cuando vemos la palabra de Dios en los evangelios y cuando vemos en las cartas de Juan, dice, Dios es amor. O sea que hablar del amor, hermanos, es un tema que es algo muy amplio para todos, pero es algo muy sublime, muy especial a la vez. Cuando me pongo a pensar, yo amo a Dios con todo mi corazón, amo a Dios con toda mi alma, amo a Dios con todas mis fuerzas, amo a Dios con toda mi mente, verdaderamente, me doy cuenta que eso es lo que uno procura hacer y eso es lo que todos deberíamos procurar hacer. Y ese es el llamado que Dios nos da a nosotros. La realidad es que muchas veces no siempre lo estamos haciendo. Pero qué lindo saber que la meta está ahí y que Dios nos dice, vamos hacia esa meta y que el día que estemos en su presencia verdaderamente lo entenderemos en su plenitud. Pero ese es el llamado, amar a Dios con todo lo que tenemos, nuestros recursos, las cosas, nuestra vida, nuestras familias y todo. Muy bien,
Pero aquí también la pregunta de este hombre va más por el lado, sí, del amor, pero también por el lado del prójimo. Por eso le pregunta a este hombre, ¿quién es mi prójimo? Una pregunta capciosa que de pronto hasta él mismo sabía la respuesta, mas sin embargo la hace. ¿Quién es mi prójimo? Y ahora el Señor a explicarle sobre el amor, y fíjese, el Señor no va y le dice luego esto es lo del prójimo, sino siempre empezamos con Dios, el amor a Dios, la reverencia a Dios. Lo hemos venido diciendo varias veces aquí. La familia es importante, pero primero siempre está Dios. El trabajo es importante, pero primero siempre está Dios. Los amigos son importantes, pero primero siempre está Dios. Y hasta en las enseñanzas del Señor Jesús, primero es Dios. Pero una vez que sabemos lo que es primero, luego vamos y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Algunos lo llaman la regla de oro, hacer lo que los demás quieren lo que tú quieres que hagan contigo, haz tú con ellos. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la enseñanza de el buen samaritano que vamos a ver ahora. Y a tu prójimo como a ti mismo. Otra pregunta que debemos hacernos: ¿amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Hágase esa pregunta. ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Eso implica, hermanos, no ser egoístas. Y la realidad de las cosas es que el ser humano por naturaleza es egoísta. ¿No es cierto? El ser humano cuando tiene oportunidad de algo, pues echa mano de eso. Se lo pone en el bolsillo, busca la manera, se adelanta a llegar primero, busca la forma de evadir ciertas cosas para recibir lo que tiene que recibir. Y esa es muchas veces la escuela que se nos ha dado. El ser humano muchas veces puede ser egoísta, convenenciero, busca su conveniencia. De repente uno dice, no, pero yo busco la conveniencia de mi familia, de aquellos que están cerca de ti, muchas veces sí. Y es lo correcto porque hay que empezar por casa. Pero por eso el Señor, fíjense, el Señor nos enseña cosas tremendas en la palabra. Y nos da a entender la importancia de no solamente amar a nuestros amigos, pero va más allá inclusive de amar a aquellas personas que de pronto nos desean mal, que de pronto nos calumnian, que de pronto nos insinúan cosas, que de pronto no comparten las cosas con nosotros, que de pronto, como dicen algunos, son codos, ¿no? No quieren dar más allá, que de pronto se burlan de nosotros. Y aún con todo el Señor nos dice que también tenemos que amar a ellos. Entonces yo me hago la misma pregunta, al igual que la primera, ¿no? De amar a Dios. Y digo, ¿verdaderamente yo amo a mi prójimo como a mí mismo? Siendo sincero, me doy cuenta que hay mucho camino por recorrer. Y vamos a ser sinceros. Pero Dios ha establecido eso. Y a medida que más nos vamos acercando al Señor, hermanos, Dios quiere ir tratando con nosotros y quiere que vayamos viendo nuevos horizontes y vayamos abriendo los ojos a las necesidades allá afuera y que verdaderamente haya ese amor por otras personas. Y Dios lo hace, hermanos. Es como una cirugía espiritual que Dios hace en el corazón nuestro y comienza a mostrarnos el valor detrás de esa madre desconsolada, detrás de ese niño de pronto abandonado, detrás de ese canguero, ¿no? Detrás de tal vez algún político que no nos cae, detrás de una situación adversa, de una familia o una persona. Dios comienza a obrar en nuestras vidas y nos comienza a mostrar las cosas en otra dimensión, si se quiere decir así. Entonces la próxima vez que alguien nos insinúe algo o nos haga un gesto o no quiera ayudarnos, ya no nos va a impactar tanto,
porque más bien en vez de devolverle, vamos a bendecir a esa persona. Yo sé que esto suena contradictorio porque nuestra enseñanza de años muchas veces ha sido: si te hacen algo, hijo, si te hacen algo, tú ve y hazle lo mismo. ¿Sí o no? Bueno, yo recuerdo que en un momento algún familiar me dijo eso. Si tú ves algo, no te quedes atrás, tú ve y respóndele. ¿No? O en el trabajo. Si esa persona está haciendo así, tú ve, cuando no esté mirando, haz esto. Pero ¿a quién engañamos, hermanos? Si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios tal como es y procurar y pedirle al Señor de pronto: Señor, se me hace difícil, soy honesto contigo, se me hace difícil amar a esta persona, se me hace difícil aguantar a esta persona, se me hace difícil sobrellevar, y algunas veces con la misma familia o con alguna amistad o con algún amigo del trabajo. Pero Padre, dame las fuerzas, dame la paciencia, dame sabiduría para saber cómo tratar con esta persona. Dame las palabras, ayúdame a correr la milla extra. Y hoy día no vamos a entrar a detalles, pero de repente más adelante, pero el Señor Jesús nos da muchas enseñanzas al respecto, varios ejemplos de qué hacer ante circunstancias difíciles y cómo responder ante esas circunstancias. Pero ahora sí, vámonos a la lectura que continúa del versículo 30 al 37, y lo acabamos de leer, ¿no? Y nos da el ejemplo de un sacerdote y un levita. Entonces vamos a ver que tenemos que tratar esto con una buena actitud, pero a la vez, hermanos, tomando acción, porque de actitudes no se vive, hay que también tomar acción. Tener un buen deseo, tener ese ímpetu de querer hacer las cosas diferentes es bueno, pero también llega un momento en el cual tenemos que tomar acción. Y por eso lo vemos en el ejemplo del buen samaritano, ya lo hemos leído. Vamos a ver primero ahí, en estos versículos, a un sacerdote. ¿Qué pasa con el sacerdote? Ve a este hombre, ¿no es cierto? Dice ahí en el 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Se pasó de largo. ¿Ok? Un sacerdote, hermanos, un sacerdote pues en ese tiempo era una persona de alta estima, era un líder religioso, pero el hombre se pasó de largo. Luego más adelante también vemos asimismo un levita que servía, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué dice? Se pasó de largo también. Ya van dos personas. Primero un sacerdote y luego un levita. Personas que en aquel entonces pues eran estimadas como personas sabias, como personas que estaban supuestamente, entre comillas, más cercanas a Dios. Personas que si eran las idóneas, ellos eran los encargados de tratar con esta persona. Mas sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasaba con ellos? A lo mejor estaban ocupados. ¿A usted no le ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado, seguramente a usted también, que cuando uno está yendo, está ocupado, tiene que hacer las cosas, ¿sí o no? Tengo que hacer esto y no me doy mucho tiempo para pensar porque tengo que llegar como sea. Justo ayer estaba mirando en la televisión, no sé en qué lugar era, pero estaba mirando una banda que estaba tocando de música de estos estudiantes y por el calor o por el cansancio este muchacho se desmaya. Pero como hemos escuchado esa expresión, el show debe continuar, ¿no es cierto? Entonces el muchacho se desmaya y se cae y los demás estaban marchando y los demás seguían y pasaban por ahí, ¿no? Porque estaban tocando. Entonces es un dilema porque uno dice, bueno, deberían haberlo ayudado,
Pero por otro lado, pues seguramente se les había dado instrucciones como tales que el show debe continuar. Bueno, nada más para ponerlo en perspectiva. Cuando uno ve una necesidad, ¿qué tiene que hacer uno, hermanos? Ayudar a esa persona, según nuestras posibilidades, desde luego. Pero si está en nuestras posibilidades y en nuestras manos ayudarle, ¿por qué no hacerlo? No sé, tal vez estos hermanos, estas personas, digo, no sé si eran hermanos, pero estas personas estaban ocupadas. O de pronto también algunos piensan que no querían ensuciarse, porque estaban muy limpios. Ensuciarse en el término físico, porque sabemos que cuando una persona está en una situación así, seguramente no está aseada por un tiempo o está ensangrentada, y pues a veces uno no quiere ensuciarse en un término físico, pero también en un término espiritual. A lo mejor, como en ese tiempo habían ciertas costumbres y creencias, no querían contaminarse, por así decirlo. Entonces simplemente pasan de largo. O simplemente a lo mejor eran indiferentes a la situación. Y es algo que tenemos que preguntarnos también nosotros, porque al pasar el tiempo, hermanos, nos puede pasar, y Dios nos libre de eso, que con el tiempo nos podemos ver indiferentes a las necesidades a nuestro alrededor. Un ejemplo, hubo un tiroteo aquí, hay todos ahí, ¿no es cierto? Pero luego cuando hay otro tiroteo y otro tiroteo y otro tiroteo, o un suceso muy importante, ¿qué pasa? La gente dice, no, pues es el pan de cada día, eso pasa siempre, ya no le das el debido interés. Y uno se comienza a enfriar y uno comienza a ver la maldad que ocurre como algo casi hasta normal, lo cual no debería de ser. Y nos volvemos sin darnos cuenta indiferentes a las necesidades de los demás. O sea, no está en nosotros el querer hacerlo, pero al pasar el tiempo vamos tomando esa perspectiva indiferente. A lo cual, hermanos, también tenemos que preguntarnos delante del Señor, como lo hacía el siervo David: Señor, examínanos y ve cómo estamos, para no dejar pasar de repente alguna oportunidad que el Señor pueda poner en el camino. Bien, entonces el Señor Jesús empieza con estos ejemplos, pero luego dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia, es decir, fue movido a tener compasión, tener clemencia, conmiseración, es decir, a pesar, y habíamos hablado la otra vez que los samaritanos y los judíos, en términos generales, no se llevaban bien. Eran pueblos que hasta se odiaban muchas veces entre ellos. Mas sin embargo, cuando este hombre viene y ve a aquella persona, es movido a misericordia. Y eso es algo que Dios hace. Dios toca el corazón de la persona. Dios toca los sentimientos de esa persona. Y entonces el hombre, al ver esta situación, dice: yo tengo que hacer algo, no me puedo ir, yo estoy de lo mejor, pero esta persona, ¿quién la va a atender? Hay que hacer algo por él, por ella, ¿no es cierto? Igual también en algún momento dado en nuestras vidas vamos a pasar situaciones en las cuales estamos de lo mejor, pero créame que tarde o temprano a todos nos pasa. Vamos a encontrar personas en una necesidad especial. Uno dice: yo soy necesitado. ¿Sabes qué? Hay personas que siempre son más necesitadas que uno. Y Dios nos da esa oportunidad. Dice que este samaritano fue movido a misericordia y hizo algo que ni el levita ni el sacerdote hicieron. Fíjense esta figura. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, que en ese tiempo era su medio de transporte,
lo llevó al mesón, a un lugar para que descanse. Y no solamente lo llevó, ¿no? A veces uno se agarra la cartera, toma, sino que dice ahí, cuidó de él. O sea, fue más allá de lo ordinario. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, o sea, una cantidad importante, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Número 3, no solamente dio, no solamente cuidó de él, pero también se preocupó por esa persona. ¿Me explico, hermano? O sea, aquí hay diferentes facetas que en lo que es el prójimo. No solamente es cuestión, toma, anda. No solamente es cuestión, bueno, voy a darle un tiempito, un voluntariado de 5 minutos en este programa, sino que de pronto llamó, por así decirlo. Buscó, averiguó, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ya? ¿Ya te sientes mejor? ¿Todavía te aqueja este problema? ¿Todavía estás con dolor? ¿Has tomado tu medicina? ¿Cómo estás? Eso, hermanos, toma tiempo. Toma tiempo el estar pendiente de las personas. Pero vemos aquí que allí estaba este samaritano. Y acercándose vendó sus heridas, ya lo hemos dicho, ¿no? Miren, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre que había sido herido tal vez ni estaba consciente de lo que estaba pasando, pero vemos cómo Dios obra en el corazón de este varón y está preocupado a este nivel. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da de que nosotros también pensemos, si nos pone un ejemplo así es porque Él es capaz de hacer eso también en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y sí que lo hace, hermanos. Yo me quedo sorprendido de personas y digo, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se preocupan por uno si tienen que atender a su familia? ¿Por qué se preocupan por el bienestar de uno si problemas no les faltan? Eso es lo que sorprende mucha gente en las misiones. Cuando vienen misioneros de afuera, dicen, pero ¿por qué tú has venido de tan lejos? Si tú pudiste haberte quedado en tu país y trabajar y hacer 1000 cosas y estar con tu familia. Pero ese es el amor de Dios, que produce ese querer como el hacer, que pensamos más allá y tratamos de ayudar y ver en qué carece esa persona. Y esa es la oración de nuestra iglesia, el camino, que nosotros también podamos fijarnos y atendernos unos a otros en las necesidades que pueden haber, sean físicas, materiales, sean espirituales, sean emocionales. Porque dígame usted, si no es bonito saber que una persona se preocupa por usted, que le pregunta o que le textea y quiere saber cómo está. ¿Sí o no? Y ahora vamos a empezar con el Ministerio de Visitación, que ya poco a poco se va a ir formando, ¿no es cierto? Ya se está formando, de hecho. Y esa es la idea, el estar velando unos por otros. Tal vez no vamos a llegar a cubrir todas las necesidades porque es imposible. Y a veces se nos va a pasar inclusive llamar o saludar o cosas así, porque somos humanos y eso. Pero al menos, hermanos, que haya ese interés, que haya ese sentir en nosotros. Es hermoso cuando Dios toca vidas, cuando Dios transforma corazones. Ayer tuvimos la reunión en Huasco de los que empiezan con estos libros del compendio. Y ya ayer vinieron personas nuevas, pero me da mucho gusto ver hermanos que poco a poco van dando pasos más firmes. Y ver cómo ellos estaban en una situación adversa antes y cómo Dios los ha levantado y los ha sacado de ahí. Y ahora los está usando para su gloria. Y saben, en parte es porque, bueno, Dios tocó sus vidas y en sí
toda la gloria es para Dios, pero en parte también es porque Dios usa a diferentes hermanos para ayudar, animar, reconfortar en medio de lo que les toca a ellos vivir. Y eso es lo que hace este varón. Bien, entonces ya con este ejemplo, el Señor Jesús te pregunta a este intérprete de la ley, a este maestro: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Amén, hermanos. El llamado es: ve y haz tú lo mismo. Ve, anda, haz tú lo mismo. En otras palabras, no esperemos más tiempo. Dios nos ha dado la capacidad y la habilidad de movernos, de hacer las cosas según las circunstancias en que estemos. Entonces echemos mano de lo que Dios nos ha dado y seamos buen samaritano para aquella persona que lo necesita. Usted tiene experiencia en algún tema particular, Dios le use en eso. No se cohíba, no lo agarre y diga: no, esto es mío. Ábrase para la obra del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Hay gente, yo hablo a veces con mi esposa, hablamos, nos gusta hablar mucho en las noches, ¿ok? Antes de orar. Y hablamos tal vez de algunos de ustedes o de personas que conocemos, pero en el buen sentido, ¿ok? No vaya a pensar otra cosa. Y decimos: wow, esa persona tiene un potencial tremendo para el Señor. Apenas está conociendo del Señor, pero tiene un potencial tremendo. Dios puede hacer algo. Entonces ya comenzamos a soñar, y bueno, yo me gusta soñar, pero soñar en el término de no pensar que soy un soñador en otras cosas. Y ver a esa persona y decir: Dios puede usar a esa persona de una manera especial para su gloria. ¿Ok? Pero a veces las personas no van a aparecer por arte de magia, ¿no es cierto? O por azar. A veces hay que darles un empujoncito. ¿Ok? A veces hay que decirles un Dios te bendiga. A veces hay que compartir algo con ellos, ¿no? Pero tenemos que estar ahí perennes con las personas. Ese es nuestro prójimo. Empezamos desde luego por casa, pero también no nos quedemos en casa. Tenemos que proyectarnos para el prójimo que necesita escuchar del amor de Dios.